Hago este video para explicar a través de este PowerPoint el- un poco los pasos de una liquidación final, esos que están también en un caso en el material, en el Word que subí del módulo 5. Antes que nada, algunos cambios que voy haciendo por inclusive algunos cálculos que están en los prácticos, eh, que inclusive me vienen bien para poder afinar y dejar lo mejor posible esas prácticas. Primero entiendan que lo que pretendo hacer con esas prácticas es que ustedes logren ver en concentrado, ¿no? En un práctico, por eso le llamo integral, toda toda esta teoría. Como verán, hemos visto muchos temas que en definitiva en materia laboral se deben plasmar en una liquidación. ¿Bien? Y lo cotidiano que vamos a tener como profesionales en el área de recursos humanos es muchos casos. Si bien el tiempo es acotado, al menos con estas prácticas integrales van a poder tener una visión desde el inicio de una liquidación hasta el final, que sería el registro contable, pasando por la determinación, la liquidación propiamente dicha, determinación de costo y confección del formulario 931. En realidad, eso lo hago para que entiendan cómo se distribuye la información en las declaraciones juradas. En este caso, el 931 como el que concentra todo lo que sería todo lo que recauda AFIP, ¿no? Seguridad Social, Obra Social, ART y Seguro de Vida Obligatorio, y también las boletas que surgen en una liquidación al sindicato que corresponda. En este caso, estamos trabajando con sindicato base, sindicato de comercio. En este Power te explico para que queden lo más clara posible los pasos que se dan y los conceptos que integran una liquidación final eh, de despido sin causa. Después van a ver en el material, en el Word, que hay un cuadro donde de alguna manera explico qué pasa cuando hay una renuncia, qué pasa cuando se da, digamos, se jubila un trabajador, hay un despido con causa, bueno, de alguna manera, pero yo decía en la explicación del material anterior que la liquidación final nos hace ver todos los conceptos indemnizatorios y también dos conceptos que se dan que no son propiamente indemnizatorios. Por eso me gusta hablar siempre de, cuando me dicen, calculame las indemnizaciones. En realidad, hablando profesionalmente, siempre tenemos que hablar de vamos a hacer la liquidación final. ¿Bien? La liquidación final se compone, ¿no?, de conceptos indemnizatorios que son no remunerativos y conceptos remunerativos. En este caso, dos. ¿Cuáles son esos? Los días activos, si ese despido se produjo dentro del mes, el SAC proporcional. Esos conceptos son remunerativos, es decir, ya con lo que hemos aprendido son conceptos que van a devengar aportes y contribuciones, y los conceptos indemnizatorios. En este ejemplo que ven en el PowerPoint, hay una extinción de relación laboral sin causa. Hay unos datos que dejo en este cálculo. Un empleado que cobra un sueldo superior al del convenio, en marzo cerró paritaria. Bueno, cuando digo cobra superior al convenio, puede haber sido por un adicional del empleador. Ustedes saben bien que el convenio establece los sueldos mínimos que debe cobrar un trabajador, pero el empleador muchas veces puede hacer lo que se llama adicionales. Eh, Hay una paritaria con un aumento del 30%, el sueldo pasó de
de 50.000 pesos a 65.000. El sueldo agosto y septiembre de 2021 fue 65.000. La mejor remuneración de vengada del segundo semestre de 2021 fue 70.000 pesos, en este ejemplo, ¿no? Se cobró un premio por productividad en julio, solo en ese mes y por única vez. En esto es un poco para hacer esta distinción de lo que yo hablo en la explicación anterior del mensual normal y habitual, ¿bien? Y cuando es excepcional. Eso debemos siempre tenerlo presente al momento de hacer la liquidación final. En este caso, la mejor remuneración mensual, normal y habitual de vengada durante el último año, que es lo que nos pide que analicemos la ley, tenemos 65.000 pesos que ganó de septiembre de 2020 a febrero de 2021. Perdón, es 65.000. ¿Y por qué? Porque fíjense el análisis que hacemos. Septiembre de 2020 a febrero, 50.000. En marzo se da el aumento y comienza a ganar 65.000. En julio tiene los 70.000 pesos por productividad y en agosto vuelve a 65.000. Por eso decimos que la mejor remuneración mensual, normal y habitual son 65.000 pesos. ¿Bien? Es decir, he tratado de hacer una línea de tiempo y ver que el trabajador habitualmente venía con 50.000, después hubo un aumento de convenio que llevó a 65, después hubo un salto en julio por única vez a 70 y después vuelve a 65. Entonces, esto un poco para representar esto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual, ¿no? En este caso tomo los 65, no los 70. Cuando hablo de la mejor remuneración del semestre, ustedes saben bien, ese dato va a ser útil para el SAC, porque el SAC ya no se hace este análisis si es mensual, normal y habitual, sino la mejor. En este caso, sí voy a tomar para el SAC los 70.000, ¿bien? Porque esa sí es la mejor, en este caso, que se da ya en el segundo semestre, en julio, 70.000 pesos. Después, ¿por qué hago un cálculo de un promedio de los últimos 6 meses? Fíjense, tomo marzo a junio 65.000, julio 70 y agosto. Este lo hago por el tema de las vacaciones. Ven que en el cálculo integral hice un cálculo de base que hice como una determinación específica para calcular la base de vacaciones. Cuando hay remuneraciones variables, tomábamos el promedio de los últimos 6 meses. Eso que les contaba, bueno, acá hago un cálculo también hago un promedio. Fecha de ingreso 1 del 1 del 19, fecha de despido 16 de septiembre del 2021. Esto da que tenía una antigüedad de 2 años, 8 meses y 15 días al momento del despido. Hay el promedio que hablo también en ese otro material que da convenio colectivo es de 117.321. Ese sería el tope, la base tope, que van a ver en ese material. Hay un fallo, ¿bien? Que es el fallo llamado Bisotti, que de alguna manera lo quise dejar porque muestra cómo, ¿se acuerdan cuando veíamos las fuentes de información que decíamos la jurisprudencia también? En este caso es dejarles un ejemplo, no para que quizás ahora digamos, no quiero confundirlos en el tema, pero porque no es lo que se va a dar en forma habitual, pero sí estoy tratando en el curso de esta materia dejarles la mayor cantidad de información. Entonces, si ustedes trabajan en una empresa grande donde haya trabajadores que cobren sueldos más bien tipo gerenciales, ahí al momento de un despido, en una extinción, van a tener que aplicar ese fallo. Bien, ahí tienen que hacer un cálculo de el sueldo que gana realmente ese trabajador
y no se va a aplicar este tope que establece el convenio, sino que aplicaré una fórmula que en realidad básicamente es calcular el 67% de lo que gana ese trabajador y ahí hacer una comparación con este tope y, digamos, no puede ser menor a eso. Ya lo vamos a ver ahí en la otra práctica, cuando haga el último audio de ese material, voy a hacer una mirada de esto que estoy haciendo, advirtiendo ahora con esto del tope. Pero, insisto, no lo quiero hacer para confundir, simplemente es para que sepan que esto que dije al principio, el módulo de tener en cuenta la ley, los convenios, los usos y costumbres, la doctrina, la jurisprudencia, lo pueden ver claro en ese tipo de fallos. ¿Bien? Entonces, digamos que la base indemnizatoria, en este caso dijimos, eran los 65.000 pesos. ¿Cómo calculo la liquidación final? Primero, tengo que calcular dos conceptos que son, que les llamo remunerativos. Primer punto, tomo el sueldo del mes, que en este caso de septiembre serían los 65.000 pesos, y hago la proporción de 15 días, ¿no? 32.500 pesos. Es decir, que armo una línea de tiempo y digo, bueno, el despido se ha producido, según la información, que el 16 de septiembre, es decir, que hasta el día 15 tengo que hacer una liquidación de estos 15 días. Posteriormente viene el otro cálculo remunerativo que sería el SAC proporcional. Acá tomo la mejor. ¿Se acuerdan que dije que eran los 70.000? Divido en 2 por 77 días, es decir, julio, agosto, más los 15 días de septiembre, me dan los 77 días, y lo divido es decir, lo divido 70.000 dividido en 2 en 184, lo multiplico por los 77 días. 184 son la cantidad de días del segundo semestre del año y me da un SAC proporcional de 14.646,74. Cuando digo que esto es remunerativo, es que va a llevar cálculo de aportes y contribuciones. Acá dejo la suma de estos valores menos los descuentos de ley, es decir, yo sumo 32.500 más 14.646 con 74. Acá he dejado colocado 55, pero acá va a ir 70.000. Esto ya son algunas correcciones que voy haciendo porque voy cambiando los casos, pero acá es 70.000, ¿bien? Que es el valor que he colocado acá y está bien este cálculo. Entonces, sumo estos 32.500 más 14.646, me va a dar un bruto de 47.146. He hecho un descuento genérico de 11% más 3 más 3, 17%, y me da que el sueldo, digamos, en este caso, será del menos el 17%, me dará los 39.000 neto, ¿no? 131,80. Posteriormente, seguimos con la liquidación, pero ya con el cálculo de las indemnizaciones. El primer cálculo que muestro acá es el de las vacaciones no gozadas. ¿Se acuerdan que en un momento, cuando vimos vacaciones, decíamos que las vacaciones nunca se pagan, se deben gozar esas vacaciones? Es decir, el empleador debe pagar las vacaciones al momento de tomarse el empleado las vacaciones, y eso hago un pequeño paréntesis porque ha sido algunas preguntas del práctico integral. Las vacaciones, si ustedes leen el último párrafo del artículo 155, dice claramente que las vacaciones deben pagarse al momento que el trabajador las toma. Bien, entonces, pero
La excepción estaría cuando el trabajador no puede gozarla, en este caso ya sea por cualquier forma de extinción, entonces se pagan, ahí es el caso donde se pagan. Y también acá hay que tener en cuenta que no se hace el cálculo de un día cada 20 trabajados si no trabajó más de la mitad de los días hábiles, porque acá en realidad lo que se hace es una proporción. Bien, así lo establece la ley. ¿Qué debo hacer? Bueno, los días de vacaciones, según la antigüedad de este trabajador, que habíamos dicho que tenía 2 años y pico, bueno, este trabajador le hubieran correspondido 14 días de vacaciones. Simplemente hago una regla de 3 y digo, los días trabajados digamos, al momento del despido son 258 días. Como los días, digamos, del año son 365, hago la regla de 3 y por estos 258 le hubieran correspondido o le corresponden hasta acá 9 que acá yo coloco con los decimales, pero podría haber puesto directamente 10 días. Uso como base la base promedio de los últimos 6 meses, divido en 25, como ya aprendimos, que el valor día de vacaciones se obtiene dividido en 25, y me da en definitiva un valor de 2.633,33, el valor día, que multiplicado por los 9.8958 días, me da que las vacaciones, la indemnización vacaciones no gozadas, es de 26.058,90. A eso le saco el SAC proporcional, vacaciones no gozadas, que sería la doceava parte, o sea, 2.171,57, y me da que el total de la indemnización, vacaciones no gozadas, es de 28.230,47. Posteriormente, hago el cálculo de la indemnización por antigüedad, artículo 245. Acá debo tener en cuenta la mejor remuneración mensual normal y habitual de vengada durante el último año. Dijimos que era 65.000 pesos y ya lo expliqué. Ya expliqué de dónde salió ese valor al principio. La antigüedad, 2 años, 8 meses, 15 días. Ustedes saben que era un mes de sueldo por año de servicio, fracción mayor a 3 meses. ¿Qué significa eso? Que acá voy a pagar 3 periodos, ¿bien? Es decir, 3 periodos serían 3 sueldos. Estos mensuales, normales y habituales. Por eso es este cálculo de 65.000 por 3, porque al superar estos 8 meses, los 3 meses, ya debo multiplicar por un periodo más. Me da 195.000. Acá hago una aclaración. Van a ver en algunas liquidaciones que no le calculan la incidencia de SAC sobre indemnización, artículo 245. Yo acá lo hago porque en la provincia hay fallos, tenemos jurisprudencia provincial donde sobre todo cuando estas indemnizaciones, estos cálculos han sido peritados y se han judicializado, ustedes siempre tengan en cuenta que el cálculo de la liquidación final hay que intentar hacerlo siempre muy fino, muy preciso, porque, eh, digamos, en los despidos, sobre todo en los despidos sin causa, por lo general las relaciones no quedan muy bien. Entonces, dan pie a que el trabajador a veces haga reclamos, no esté satisfecho con los cálculos que se han hecho y esto se judicializa. Bueno, acá en la provincia hay muchos fallos que ordenan pagar la incidencia del SAC sobre indemnización. En este caso, serían 16.250 más, lo cual hace que la indemnización total del 245 sea 211.250. También hablamos por el artículo 232, la indemnización por preaviso. Dijimos 15 días el trabajador si está en periodo de prueba, el empleador también, en el caso de periodo de prueba, debe hacer o sea, el empleador hace un preaviso, ¿bien? O debe hacer un preaviso, según nos manda la ley, de un mes cuando el trabajador tenga una antigüedad en el empleo que no exceda de 5 años y de 2 meses cuando fuera superior. Y le ordena también al trabajador hacer un preaviso con 15 días de anticipación. En el caso del periodo de prueba, que es lo que iba a explicar, se da lo mismo, es decir, el trabajador, en realidad el empleador en el periodo de prueba suele hacer un preaviso 15 días antes, este sería la parte excepcional dentro del periodo de prueba, ¿bien? Pero en general, ya una vez que ese trabajador sigue el curso
de su relación por tiempo indeterminado, ahí entramos en esto del mes, del mes si es la antigüedad inferior a 5 años y de 2 meses si fuera superior. En este caso va a ser un mes porque el trabajador tiene menos de 5 años de antigüedad. Entonces vamos a tomar, en este caso, como no tengo más datos, los 65.000 y a esos 65.000 también le voy a sacar la doceava parte y me va a dar un total del preaviso de 70.416,66. No quise agregar acá como dato que podría haber agregado a este práctico o a este mini, digamos, mini práctico, que en el mes de octubre justo hubo una paritaria que aumentaba, no sé, un 10% el sueldo, ¿bien? O lo aumentaba a 70.000, por ejemplo. Entonces, la ley nos marca que es el sueldo que, vamos a decir así, debiera cobrar el trabajador. Entonces, digamos, esa palabra que de alguna manera nos está indicando que es lo que hubiera cobrado el trabajador si hubiéramos dado el preaviso. Si queremos ser finos, deberíamos tomar el sueldo, pero con aumento, ¿bien? Porque si yo hubiera seguido los pasos de preaviso, debería haber hecho ahora el preaviso y recién el despido más adelante, ¿no? Ese es un criterio. Habitualmente tomamos directamente la mejor remuneración mensual normal y habitual. Bien, eso también debo decir. Pero bueno, me gusta por ahí indicar algunas cuestiones que hacen que el trabajo sea cada vez más analizado, ¿no? Más profesional. Después tenemos la integración del mes de despido al haberse producido un 16 de septiembre, como ya lo expliqué anteriormente, se deben integrar los días a modo de indemnización, en este caso 15 días, 32.500 más la doceava parte, 35.208,33. Bien, esta sería la indemnización que se llama por integración del mes de despido, artículo 233. ¿Cómo nos queda la liquidación final? Bueno, nos queda el sueldo de septiembre y el SAC, los 39.131,80, indemnización vacaciones no gozadas, 28.230,47, la indemnización por antigüedad, artículo 245, 211,250, el preaviso, 74,16,66, y la indemnización por integración mes de despido, 35.208. Esto da un total a pagar al trabajador o su liquidación final nos va a dar 384.237,26. Como verán, en este Power he tratado de simplificar para que les queden marcados los conceptos que tiene una liquidación final. Insisto en esa palabra. Cuando a ustedes, digamos, les indiquen, bueno, va a haber un despido, ustedes lo que tienen que hacer es una liquidación final. Esa liquidación final tiene conceptos remunerativos y conceptos no remunerativos. Los no remunerativos son los conceptos indemnizatorios y los remunerativos son los que dije al principio, de los días que estuvo activo el empleado, más el SAC proporcional. Y si hay conceptos no remunerativos, que por ejemplo, como está pasando ahora que comercio tiene conceptos no remunerativos, bueno, pagarlos en forma proporcional a los días que estuvo activo. Ahí también entra una cuestión de criterios. Por ejemplo, si algunos los pagan proporcionales y otros directamente pagan el no remunerativo del mes. Por ejemplo, ahora cada mes van aumentando los conceptos no remunerativos y son montos importantes. Bien. También ahí entra un tema de criterios, ¿no? Yo sostengo que hay que pagarlo entero porque en realidad, por más que yo hiciera una proporción, como está también el tema de integración, si bien algunos sostienen que no forma parte de la indemnización y es real, es decir, el concepto no remunerativo
pero en realidad yo no lo estoy usando para la base. Bien, lo estoy usando para decir, bueno, finalmente el mes hay que pagárselo completo. Y bueno, ese es un poco el criterio mío de incorporarlo en la liquidación final. Bien, si hubiera sido un caso que también había conceptos no remunerativos en este caso, ¿no? En este empleado. Eso también lo aclaro porque por ahí pueden verlo en alguna doctrina de una manera o con algunos profesionales que ahí empezamos a veces con algunas discusiones que en realidad yo siempre digo que nos enriquecen, ¿no? Es decir, en esto hay que ser muy generoso y tratar de estar muy abiertos porque como están viendo ya a esta altura del cursado, es bastante, digamos, voluminoso el material y muchos casos, y en esto hay que estar siempre muy atento y muy abierto a escuchar y también actualizado, ¿no? En fallos y la doctrina. Bueno, espero que este material, al final, este material estaba desde el principio, yo lo he cortado para dejar la parte específica de este Power. Al final están los agravamientos indemnizatorios, que es una tabla que ayuda a explicar esto de los costos ocultos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando hay una registración laboral sin registrar, una fecha de ingreso posterior a la real, una remuneración registrada inferior a la real? ¿Qué pasa cuando se da un despido directo o indirecto dentro de los 2 años de cursada la intimación? Acá están los requisitos que deben darse para que se dé esto que establece la ley 25.013 y las multas que establece. Después está la ley 25.323, que también establece qué pasa cuando hay relaciones deficientemente registradas o falta de pago oportuno de la liquidación final. Esto suele ser una pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si el empleador no tiene todo el dinero para pagar las indemnizaciones? Tienen que hacerle advertir que puede sufrir un 50% de, vamos a decir así, multa sobre las dispuestas en el artículo 245, que es indemnización de antigüedad, integración 233 y 232 preaviso. Bien. Es decir, un cuadrito que puede, por ejemplo, si hay una relación laboral deficiente, se lo intima al empleador, doble y se demuestra, por supuesto, es el doble de las del 245. Es decir, o por decirlo así, un 245 más. Pero, insisto, esto no es para asustar, pero sí para que como profesionales le advirtamos a nuestros clientes un poco qué puede pasar cuando hay registraciones que no son, digamos, que son deficientes. Ese es el término que se usa en materia laboral. Bueno, espero que les sirva todo esto que les estoy pasando y bueno, cualquier duda siempre estamos ahí conectados. Acá también en la 25345 están las 3 leyes. Voy a tratar de bajarlas y pasarlas también como fuente legislativa para que ustedes las tengan a mano en sus escritorios. Seguimos entonces aprendiendo más en este seminario de remuneración y beneficios.